En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Todo en María y por las benditas almas del purgatorio. Queridos hijos, el Evangelio de hoy, entre tantísimas enseñanzas que se podrían sacar de allí, tiene una que nos tiene que ser a todo católico, y más por las épocas que nos toca venir, tiene que ser muy entrañable. Entre las enseñanzas que lleva el Evangelio está una de remarcar el hecho y la verdad de que Cristo es Dios. Ya explicaré por qué. Y por qué también nos tiene que ser muy entrañable, y más por las épocas que nos toca vivir, porque estas épocas se nos muestran, por el cumplimiento de las profecías, parecen mostrarse como tiempos finales, y va a ser, lo hemos dicho muchas veces, un punto clave. Todavía no estamos en el cumplimiento de la última gran persecución anunciada en la Biblia, en la Sagrada Escritura para los tiempos finales, la persecución del anticristo. Más sin embargo, estamos yendo hacia un mundo global que cada vez más y más establece, en forma ya existe, podemos decir, pero cada vez más en forma explícita, o va explicitando el nuevo orden mundial cada vez más. Y cuando termine su máxima explicitación, va a ser posteriormente seguido, como nos dicen las profecías de la Biblia, de la Sagrada Escritura, por el gobierno del anticristo. Esas parecen nuestras épocas. Entonces, un punto así: Cristo es Dios. Cristo es Dios. A los habitantes, espectadores y tal vez protagonistas de los finales de la historia, tiene que ser un punto que nos hiere el corazón, que nos amarra el corazón por los sentimientos que tenemos que poner allí y por el deseo que tenemos que poner allí, porque va a ser un punto de vida o de muerte. Cuando se levante la última gran persecución anunciada, que va a ser la peor de toda la historia, la del anticristo, al católico que lo cojan le dirán una de dos: o apostatas, o niegas que Cristo es Dios y niegas por lo mismo su catolicismo, o la muerte, y probablemente con torturas. Va a ser de vida o de muerte, de ser santo, de ser mártir, de haber dado la sangre defendiendo el hecho y la verdad de que Cristo es Dios, o ser un traidor y ser un apóstata. Y por nuestra naturaleza caída, somos todos unos miserables y unos cobardes. Esa es nuestra naturaleza caída. Somos incapaces de dar ese testimonio. Solo por la gracia de Dios, en ese trance, si nos toca, solo por la gracia de Dios vamos a ser capaces de mantenernos firmes, diciendo la verdad y el hecho. Cristo es Dios. Le guste o no le guste a usted, Mister Anticristo, o el que sea. Entonces, el Evangelio de hoy nos tiene que envolver con esos sentimientos y nos tiene que herir, en el lindo sentido de la palabra, los sentimientos al ver una de las tantas manifestaciones detrás del hecho y la verdad de que Cristo es Dios. En una parte del Evangelio de hoy dice: en verdad os digo, si alguien guarda mi palabra, no verá la muerte para siempre. Eso es la condenación eterna. Y solamente Dios puede decir: el que guarda mis palabras no se va a ir al infierno. Si es que logra, con su gracia solamente, ser un católico fiel. Si logramos, quiera Dios que podamos lograrlo. Amen, amen, dico vobis, si quis sermonem meum servaverit, mortem non videbit in aeternum. En verdad os digo, si alguien guarda mi palabra, ser un buen católico es guardar la palabra de Dios, no verá la muerte para siempre, no se va a ir al infierno. Solamente Dios puede decir algo así. Y más adelante, y eso explicaremos más, viene otra manifestación en este Evangelio de esta misa, detrás del hecho de que Cristo es Dios. Nuestro Señor es Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y esas palabras, que están un poco más adelante, nos relatan lo siguiente, estos hechos ocurridos. Jesús les dijo: los judíos le replican: ¿acaso eres tú más
que nuestro padre Abraham, que murió? Nunque tu mayor es, Padre nuestro Abraham, qui mortus est. Respuesta de Cristo. Jesús les dijo, en verdad os digo, antes de que Abraham existiera, fieret en latín, antes de que Abraham existiera, yo soy, ego sum. Y esa manifestación que tal vez a un lector distraído no le puede decir tanto, dice en realidad algo profundísimo, no profundo. Yo soy, dice Cristo. Afirma el ser, afirma que su ser divino, como ese episodio del Antiguo Testamento, esos hechos ocurridos con Moisés. A Moisés se le aparece Dios en la mata ardiendo y Dios se llama a sí mismo, yo soy el que soy. Y dirás a quienes yo te envío, tú Moisés dirás, el que es, me envía. Yo soy, dice Cristo en el Evangelio de hoy, emparentado con estas afirmaciones que oyó Moisés muchos siglos atrás. Yo soy, manifiesta el ser, propiedad por antonomasia de Dios, el ese, que se dice en filosofía. Los judíos cogieron entonces piedras al oír eso para tirárselas, pero Jesús se escondió. Es muy curioso ver esa forma de obrar de Dios. Se escondió, imagínense la humildad. ¿Qué necesidad tenía de esconderse? Hacía así, y eran polvito todos los que estaban ahí enfrente. Y miren la humildad. No, es tan humilde que se tiene que esconder. Parece una acción insólita en Dios. Pues bien, Él tomaba esos rasgos humanos también para demostrar su naturaleza humana que asumió. Su persona es divina, es Dios. Se escondió y salió del templo. Además de humildad, nos muestra, ya que hablamos de la última persecución, cuando nos toque, y si es que nos toca, que a veces, y me disculpan la expresión, no hay que hacérsela fácil a los enemigos para que nos maten. Si somos protagonistas y espectadores de la persecución final, no hay que dársela regalada a los enemigos que a uno lo maten. El mismo Dios, como no era todavía su momento, se escondió y salió del templo. Pues bien, si somos habitantes de la última persecución, alguna vez puede ocurrir que escondiéndonos salvemos el pellejo porque tal vez todavía no es, y uno como sacerdote o obispo puede seguir haciendo apostolado por un tiempito más. Y ya cuando te agarren y te digan la frase final, como decíamos hace un momento, una de dos, o niegas o apostatas, diciendo, eres un apóstata y debes decir, Cristo no es Dios, o totalmente enlazado, el catolicismo no es la única religión de Dios. Pues bien, a pesar de nuestra cobardía, haciendo un bloque y cerrándose con Dios, no me dejes traicionarte, no me dejes traicionarte. Con tu gracia, no me dejes traicionarte. Pues bien, Mister Anticristo o el que sea, sí es Dios. Sí es Dios. En el trance final. Mientras tanto hay que saber, tener una sana inteligencia, si me puedo expresar así, y ver cómo en alguna oportunidad Jesús mismo se escondió y salió del templo, lo querían matar. Es muy curioso ver con atención todos esos rasgos. Pero el punto central es esa realidad inmensa, hermosa y gloriosa que tenemos los católicos de poder ver y saber, puedo decir, con nuestra fe, el hecho de que Cristo es Dios. Cristo es Dios. Detrás de todas estas manifestaciones, fíjense que nuestro Señor no dice, y es importante saber estas cosas, no dice, antes de que Abraham existiera, yo existo. No dice yo existo, dice yo soy, ego sum en latín. El 60%, por dar una cifra, de los misales, y a uno le da muchísimo enojo, en esta parte, y después revisen el suyo, no pone yo soy, le ponen yo existo, y está mal, porque en latín dice yo soy,
Y es importantísimo distinguir esas dos cosas. Antes de que Abraham existiera, ahí sí está el verbo existir, fieret, que se puede traducir existir. Antes de que Abraham existiera, yo soy. No dice yo existo. Porque el ser implica la existencia. Ya diré algo más que nos compete de lleno, nosotros que somos pobres criaturas. Pero ahí dice yo soy. Afirma el ser, afirma el ese. Es importantísimo. Y el ese en Dios, para que sepan unos conceptos básicos y claves en filosofía, nosotros somos criaturas creadas, somos entes creados, todas las cosas del universo. Todas las cosas tienen el ese, que estamos hablando, el ser, ese en latín se traduce ser, el ser y la esencia. Y la esencia. En Dios, y solamente en Él, por supuesto, es el sumum esse, la plenitud del ser, pero en Dios el ese y la esencia o naturaleza se identifican, son lo mismo. En nosotros podemos distinguirlo, en Dios es lo mismo, porque la esencia o naturaleza de Dios, como enseña la doctrina católica, el mismo Santo Tomás de Aquino la Suma, la esencia o naturaleza de Dios es el ipsum esse subsistens, dice magistralmente Santo Tomás de Aquino. Es el mismo ser subsistente. Y son temas claves en filosofía que tal vez a ustedes se les escapa en una gran medida, pero para poder estudiar la teología hace falta una buena filosofía. Y son conceptos claves en la filosofía para poder estudiar la teología. La filosofía es el instrumento, la buena filosofía, no la falsa y delirante filosofía de hoy. La filosofía de Santo Tomás de Aquino, la verdadera filosofía. Es el organum, dicen en latín, el instrumento para estudiar la teología. Estamos hablando del ese y la esencia. En Dios son la misma cosa, el ese y la esencia. Su esencia es el mismo ser subsistente. Pero nosotros no. En nosotros podemos distinguir, somos entes o somos cosas. Todas las cosas creadas tienen, además del ese, la esencia o naturaleza. Y detrás de estos conceptos que tal vez en algún grado se les escapan, hay una discusión en filosofía católica, pero con ramas que se van por muchísimos errores. Primer error clave, y por eso Cristo no dice, antes de que Abraham existiera, yo existo. No, y eso está mal, no dice eso. Él dice, antes de que Abraham existiera, yo soy. Primer error clave y triste, en muchos que se llaman filósofos católicos, en muchos manuales se ve eso, confundir el ser, el ese, con la existencia. Por eso Cristo no dice yo existo, dice yo soy. Y la mala filosofía lleva a conclusiones en teología muy erradas, por eso es clave este punto, aunque se les escape en algún grado, es clave no confundir el ser con la existencia. El ese tiene como primer efecto, somos entes creados, producir la existencia. Yo, porque tengo ese, tengo existencia. Gracias a mi ser existo, pero no es, el primer efecto del ser es producir la existencia. Pero no es lo mismo, es un efecto del ese y no es lo mismo que el ese. Por eso la traducción correcta, y como está escrito tal cual en latín, antes de que Abraham existiera, él existe porque tiene ese, es una criatura creada, yo soy, dice Cristo. Y nosotros, pobres criaturas creadas, tenemos existencia, existimos y si no, no existiríamos, porque tenemos el ese en nuestro constitutivo como entes. Son conceptos de filosofía que en algún grado se les escapará, pero son importantísimos. Y hay una enorme gama de gente, yo no juzgo las conciencias, tal vez gente bien intencionada, pero que comete errores garrafales y después no se puede estudiar teología. No se puede estudiar teología si yo no tengo una buena filosofía. Graben a fuego, aunque se les escape en algún grado, el ese, estamos hablando, Cristo dice yo soy, el ese no es lo mismo que la existencia. La existencia es efecto del ese. Primer problema que se plantea en algunos católicos mal orientados. Segundo, y esto es impresionante, y ustedes tal vez ni saben la discusión que hay detrás de lo que voy a decir, una, no sé si llamarla casi eterna discusión en los constitutivos de nosotros, que somos creados, el ente creado, el ese y la esencia,
en el ente, ¿cuál de los dos es más importante? Siguiendo a Santo Tomás de Aquino, ¿la naturaleza o esencia o el ese del cual estamos hablando? Pues el ese es la máxima perfección. Y ha habido durante siglos discusiones de filósofos hasta el día de hoy que quieren decir que la esencia o naturaleza es lo más perfecto que tiene cualquier ente creado. No, es el ese. Y volvemos a decir, en algún grado se les escapará, pero uno no puede tener buena teología si no parte de una buena filosofía. Y Cristo hoy dice, yo soy. Tiene totalmente que ver con esto que tratamos de que vislumbren algo en lo que somos nosotros los eses creados. La perfección está en el ese, y el ese es un ese creado, no es como el ese de Dios, que es infinito, todopoderoso, increado. El nuestro es limitado, imperfecto, pero es un ese creado limitado por la esencia. Y la esencia es común. Nosotros tenemos toda la misma esencia o naturaleza humana, pero cada uno de nosotros, por eso somos individuos distintos unos de otros, tenemos un ese único e irrepetible. No avanzo más en esto porque son conceptos profundos en la filosofía y es clave. La suma teológica casi que empieza con esto. Y también hay feos errores allí. Prácticamente en la Primas Pars, cuando empieza Santo Tomás de Aquino con estas cosas, el título en la cuestión segunda pone, o a modo de título, An Deus Sit, que literalmente significa si Dios es. Y un montón de lugares traducen, como trato de hacer recalcar que pasó en el Evangelio de hoy, si Dios existe. Santo Tomás de Aquino no dice si Dios existe, dice si Dios es. Se enlaza totalmente con lo que tratamos de transmitir sobre el Evangelio de hoy. Cristo dice yo soy. Los judíos que tienen enfrente, además enlazándolo con la existencia, en este caso de Abraham, ahí sí dice, antes de que Abraham existiera, entienden lo que está diciendo y por eso lo quieren matar. Porque no lo reconocieron hasta el día de hoy ni como Mesías, Cristo significa Mesías, ni como Dios. Cristo es Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y ese hecho que todavía está velado y oculto y no se cumple todavía ante nuestros ojos, que va a ser la conversión de los judíos al catolicismo, está a la espera de que ellos nuevamente vean estos hechos de los cuales sus antepasados fueron testigos y entiendan y se entreguen a Cristo Dios y a su única religión, el catolicismo. Y damos, antes de remarcar esto, un último ítem que creo que es muy importante para ustedes como católicos saber. Con esto del ese, que algo hemos tratado de decirlos, hay una herejía también, gravísima, tiene otros puntos de herejía, pero en esta que queremos recalcar es el ese o la doctrina de la participación. La herejía de los gnósticos, la herejía del gnosticismo, tiene un problema grave acá. Y estas cosas que a veces a ustedes les pueden parecer profundas o que no entienden toda su profundidad, trae consecuencias gravísimas. Y tomo como ejemplo la herejía de los gnósticos, la herejía del gnosticismo. Estos herejes gnósticos hasta el día de hoy existen, un poco diseminados los gnósticos. Estos herejes dicen, en este punto del ese, de las cosas creadas, nosotros entramos allí, que Dios, al creer, así dicen los herejes, esto es lo que está mal, que Dios al crear cada cosa, le da un ese, hasta ahí es cierto, pero ese ese que le da Dios es una partecilla de Dios mismo. Esa es típica doctrina de la herejía de los gnósticos. Los gnósticos dicen cualquier criatura, incluidos seres humanos, una piedra, una casa, una madera, todo tiene ese, si no, no existiría. En ese ese que da Dios creado, Dios da, dicen estos herejes, mal, una partecilla de sí mismo, porque Él es el ese por antonomasia, la plenitud del ser. Y las criaturas creadas, como también tienen ese, eso es cierto, pero acá se equivocan y dicen la herejía, tienen una partecilla de Dios. Miren las consecuencias, para que se den cuenta que no son cosas superfluas, las consecuencias que pueden salir de ello.
Si todas las cosas creadas tienen el error ignorante y herético de decir, tiene una partecilla de Dios, como dicen los gnósticos de lengua inglesa, tal vez alguno le ha ido, ellos dicen the divine spark, otra expresión típica. Cuando la vean por allí escrita, ahí hay gnosticismo. Ellos dicen la chispa divina, spark. Ellos dicen toda cosa creada tiene una chispa divina, tiene algo de Dios. Falso, falso. Somos creados, somos totalmente distintos a Dios. Nuestro ese es totalmente distinto del ese de Dios. Dios no nos da una partecilla de sí mismo a cada cosa que crea. Eso es falsísimo. Miren las consecuencias. Si cada cosa creada, hombre, madera, árbol, lo que sea, piedra, todo es criatura, todo es un ente creado. Si cada cosa creada por Dios tiene una partecilla de Dios, luego en todas las cosas hay Dios. Ahí viene el panteísmo. Todo es Dios o todo es una parte de Dios. Vean que no son cosas inocentes. Un segundo ejemplo, y termino con esto, y voy a lo que más quería insistir, a esa realidad que Cristo es Dios. Pero un segundo ejemplo, ¿a dónde llevan las herejías? Los gnósticos dicen así, entonces todo es Dios, todo tiene una parte de Dios. Los seres humanos, si lo que dicen los herejes del gnosticismo, los herejes gnósticos es cierto, si tenemos una partecilla de Dios, no es así. Si alguien tiene una partecilla de Dios, es imposible que se vaya al infierno, porque una parte de Dios no se puede ir al infierno. Todo el mundo se salva, todo el mundo se salva. Bienvenidos a la falsa religión del Concilio Vaticano II. Y en particular, todo el mundo se salva. Juan Pablo II tiene 3 documentos, a falta, no sé si hasta 4, y algún día voy a hacer una prédica exclusiva de esos documentos de Juan Pablo II, donde él dice, en uno de ellos sobre todo el mundo se salva. Y cualquier niñito, con lo más básico que sepa de catolicismo, sabe que tristemente no todo el mundo se salva, sino el que cumple con Dios se va a salvar. Y el que haga pecados mortales y no se arrepiente y no se confiesa, se va a condenar por toda la eternidad en el infierno. Los gnósticos se enlazan en todo lo que estamos diciendo, porque si este ser humano tienen por el ese una partecilla de Dios, como una partecilla de Dios se va a ir al infierno. Es imposible que una parte de Dios se vaya al infierno. Todo el mundo se salva. Véanlo como todas las cosas se enlazan. Todas las cosas. Y la verdadera respuesta es que el ese que tenemos las cosas creadas, los seres humanos incluidos, es un ese limitado, creado y participado, pero no participado por tener una parte, sino que el concepto correcto en nosotros, en las cosas creadas, es que esa participación, la doctrina de la participación del ese, es que tenemos en forma limitada e imperfecta y creada lo que Dios es ilimitado, perfecto e increado. Esa es la verdadera doctrina católica. Temas por demás interesantes, aunque algo profundos, pero es el ABC de la buena filosofía para poder estudiar teología. Santo Tomás de Aquino empieza la suma así: si Dios es, no si Dios existe. An Deus sit, si Dios es. Él es. Termino con lo del principio. Cristo es Dios, hijos. Cristo es Dios, lo sabemos, debemos tener un apego entrañable porque es el punto clave, o va a ser el punto clave para la época que Dios ha dispuesto que nosotros vivamos. La cual época se muestra como inconsumaciones seculi, en la consumación del siglo, como los tiempos finales, de modo tal que podemos llegar a ser no solamente espectadores, sino protagonistas de estas cosas. Y el punto de que Cristo tiene el ser, la plenitud del ser, por ser la segunda persona de la Santísima Trinidad, yo como católico, a pesar de mi miseria, y a pesar de mi cobardía, y a pesar de mi nada, tengo que estar dispuesto, solo con su gracia, no se puede de otra manera, a dar la sangre, si es necesario, para afirmar esta gran verdad y realidad. Dios, nuestro Señor Jesucristo, es Dios, es Dios. Ave María Purísima. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.